Buenas noches. Inicio aquí la primera de las tutorías. La primera de las tutorías de Derecho Civil 4, contratos. Es importante iniciar conociendo el acto jurídico, el acuerdo y el contrato. El acto jurídico se debe entender como una manifestación de voluntades que en determinado momento llegan a consensuarse, llegan a un punto de acuerdo para crear, extinguir, modificar relaciones jurídicas de carácter patrimonial. En este sentido, el acuerdo ese que hemos conversado es el de dos o más voluntades que emiten una declaración consciente, las más de las veces, inconscientemente otras, buscando un resultado. Aunque a veces no puedan o puedan no coincidir en la totalidad de intereses. Definitivamente el acuerdo es una especie de acto jurídico, una especie de un negocio jurídico. No es el acto jurídico en sí. La diferencia entre contrato como una materialización de un acuerdo de voluntades y el hecho jurídico como un elemento o como un elemento de formación de los contratos es lo que vemos ahora. En el contrato se requiere dos o más voluntades. En el hecho jurídico, una sola voluntad puede configurar ese hecho jurídico. En el contrato se requiere dos o más voluntades con intereses opuestos, contrarios, obviamente, dentro de la estructura de pensamiento de la escuela clásica francesa. En el hecho jurídico esas voluntades podían tener el mismo interés, contenido o esencia. El contrato determina que esas voluntades tienen que coincidir, no diferir. Porque si son diferentes, si difieren completamente, si son antagónicas, nunca va a haber contrato. Pongo el ejemplo de que una persona quiere comprar un auto y otra quiere comprar un barco. Definitivamente jamás va a haber contrato entre ellos. En cambio, en el hecho jurídico esas voluntades no tienen que coincidir. Es decir, podrán ser divergentes y ellas ya configuran por sí el hecho jurídico. El contrato, para terminar. El contrato produce efectos que se traducen en un crear, modificar la sustancia, extinguir o perder un derecho subjetivo. Y normalmente el contrato produce consecuencias patrimoniales. El contrato está dentro de la teoría del acto jurídico. La convención y el contrato. En la convención no hay discusión de mayorías o minorías.
Lo que sí tiene que haber son integración de voluntades. La escuela clásica, me refiero a la escuela clásica francesa, diferenciaba entre género y especie. El género era siempre la convención. Ellos partían de una regla: nuda pacta novi omnasciturus. Traducido en buen romance, el simple pacto es nulo, por lo tanto no ha nacido, no ha generado obligaciones. ¿Por qué? Porque ese pacto simplemente venía de una convención. Roma entendía que la convención era un acuerdo de voluntades distinguido a modificar, extinguir o crear una relación jurídica. Por lo tanto, el contrato ya, o mejor dicho, la convención que creaba con esa idea ya trascendía los ámbitos de la convención para transformarse en contrato. Porque básicamente, al extinguir, crear, modificar relaciones jurídicas, estamos pues frente al contrato. La idea de que esto se vaya materializando en un contrato es en razón de las obligaciones que se crean. El derecho romano. Los romanos conocieron 4 tipos de contratos. 1, el arrendamiento. 2, el contrato de venta. 3, el contrato de sociedad. Y 4, el contrato de mandato, demandante. La convención no era considerada como un contrato. ¿Por qué razón? Porque ellos decían la convención es el género y el contrato es la especie. Todos aquellos acuerdos que generaban obligaciones eran contratos. Y ya sabemos y repetimos nuevamente que los acuerdos que crean, modifican, extinguen relaciones jurídicas eran contratos para los romanos, aunque inicialmente se los conozca como convenciones. Teoría general de los contratos. ¿Por qué es general? Primero que nada porque estudia los contratos nominados y también llamados típicos, básicamente los más primigenios: compraventa, arrendamiento, mandato, depósito, comodato, mutuo, contrato de obra, contrato de sociedad, contrato de transacción, contrato de juego y apuesta, contrato de hipoteca, contrato de fianza, de préstamo. En cambio, la parte especial estudia los llamados contratos innominados o atípicos, en sus facetas y aspectos más importantes. Es decir, aquellos contratos que existen, pero que no están determinados, no están nominados, no están escritos.
Evolución del contrato. El contrato evoluciona a lo largo de los siglos. Es una evolución constante, lenta, pero firme. La voz latina contractus ya establece básicamente sus orígenes, sus antecedentes, porque significa lo que conviene. La ley de las 12 tablas indica que es un acuerdo de voluntades cumplidas con solemnidades, generando obligaciones. Claro que sí. En la época de la República se diferencia técnicamente convención de contrato. Lo que pasa es que el contrato en esa época se regía bajo un sistema de números clausus, es decir, números predeterminados, fijados y conocidos de antemano. Cantidad en cuanto a la clasificación de los contratos. En la Edad Media comenzaron a surgir los contratos nominados. No es que surgieran, se los ha ido conociendo como ellos. Y definitivamente aparece algo que, si bien existía, aparece absolutamente claro y taxativo, que es el consentimiento y el consensualismo. Noción de contrato. El hombre es un ser social, por lo tanto, el instrumento de interrelación entre los hombres es el contrato. Como concepto se puede decir que es una convención. Ahí seguimos manejando la idea de Roma. Es una convención por la cual entre dos o más personas, una de ellas o ambas, se obligan a transferir, reglamentar, modificar, extinguir relaciones jurídicas. Otro concepto es un acuerdo de voluntades que crea, modifica, extingue obligaciones jurídicas, esencialmente de contenido patrimonial. Muchos lo llaman como negocio jurídico, a través del cual, en una composición de intereses opuestos o divergentes más que opuestos, porque mucha gente no podrá decir que lo opuesto de comprar es vender. Posiblemente semánticamente sí, pero dentro de una relación jurídica no. Porque cuando hay un comprador, necesariamente tiene que haber un vendedor. Entonces, prefiero hablar de divergentes más que de opuestos. Por eso es que se crea, se modifica y se transmite. ¿Qué? Relaciones jurídicas. Relaciones subjetivas. Fundamentalmente, esencialmente patrimoniales. Ese es el contenido del artículo 450 de nuestro Código Civil. Características. ¿Qué características tiene? Definitivamente es una convención. ¿Por qué? Porque hay un convenimiento. Es una especie de un acto oneroso, expresión de la autonomía de la voluntad. Cuando hablamos de oneroso nos referimos un poco a la gravosidad que tiene para ambas partes, de lo cual hablaremos más adelante. Genera relaciones jurídicas de contenido patrimonial.
Esa era una de las diferencias con respecto a la convención, la patrimonialidad. El contrato necesariamente constituye una fuente de las obligaciones. En materia de obligaciones, los clásicos nos han enseñado que la principal fuente de las obligaciones es el contrato. El contrato se traduce en una relación jurídica que al generar efectos o crea, regla, transmite o modifica y también extingue relaciones jurídicas. Importancia del contrato. No solo ahora, sino antaño, el contrato era un instrumento, una herramienta, un mecanismo, un equipo, un elemento capaz de tener la aptitud de generar algo. El contrato va a sufrir profundos cambios al estar influenciado por cuestiones económicas, jurídicas, políticas, sociales. La función del contrato es regular las relaciones privadas. Es el instrumento más importante en las relaciones comerciales internacionales. Tema 2. Clasificación de los contratos. Para entender este tema vamos a ver los epígrafes. Primero, vamos a tomar en cuenta el número de las obligaciones. En este criterio, según el número, son unilaterales y bilaterales. El contrato unilateral genera obligaciones para una de las partes. El contrato de depósito en su formación inicial. En cambio, la bilateralidad es el sinalagma, es el conocimiento previo de las obligaciones que surgen para ambas partes. Sinalagma es bilateral, contrato sinalagmático perfecto o contrato bilateral perfecto. El contrato sinalagmático imperfecto es aquel que nace siendo o que nació siendo unilateral y por diferentes circunstancias termina siendo bilateral. Otra clasificación tomando en cuenta el fin perseguido. Según el fin que las partes buscan, pueden ser contratos onerosos, que son aquellos que determinan prestaciones, es decir, conductas, actividades de una de las partes, o mejor dicho, de ambas partes, pudiendo ser la que genere prestaciones solo una. La otra es que son contratos gratuitos. Los contratos gratuitos admiten una diferenciación. Son contratos de beneficio y contratos de liberalidad. En los contratos de liberalidad, una de las partes se despoja de algo para dárselo a otra. En cambio, la gratuidad establece que el que da algo a alguien sin recibir nada no se empobrece. ¿Por qué razón?
porque, por ejemplo, da una prestación de servicios, producto de una capacidad intelectual. El ejemplo claro y pragmático es del abogado que ayuda a una persona carenciada que no tiene dinero. Lo ayuda, lo colabora con la asistencia jurídica y no le cobra nada. Ese es el contrato de beneficio. Otra clasificación tomando en cuenta las prestaciones según dependan de un hecho causal. Según las prestaciones, los contratos son conmutativos. ¿Qué significa esto? Que las partes saben de antemano la extensión, el contenido de la prestación a la cual se han obligado. Dicho de otra manera, el contrato conmutativo entiende que las partes saben qué es lo que tienen que dar y qué tienen que recibir, qué conductas van a observar, qué actuaciones tienen que ejecutar. En cambio, los contratos aleatorios, esa prestación no se conoce. Depende de un hecho o una casualidad. Este hecho, esta casualidad, se llama alea. El alea. El ejemplo claro de eso es, o se da, mejor dicho, en el campo de la minería. Otra clasificación según sus requisitos de formación. Cuando un contrato se perfecciona, se forma, cuando las partes se ponen de acuerdo. Entonces ahí estamos frente a los contratos consensuales, es decir, el consentimiento de las partes ha dado la posibilidad de que los contratos emerjan, nazcan. Otra clasificación son los contratos reales. Estos se perfeccionan por la entrega de la cosa, la llamada traditio o hablada, escrita, dicha como tradicio. Por otra parte, los contratos solemnes. Hay contratos solemnes cuya solemnidad es parte constitutiva del propio contrato. Dicho de otra manera, carecen de efecto si no se observan esas formalidades. Otra clasificación desde el punto de vista del carácter, podemos entender que un contrato es preparatorio cuando en sus declaraciones de voluntad crean un estado de derecho que va a preparar el contenido de futuros contratos o de un futuro contrato. Son preparatorios. En nuestro medio se ha conocido muchos de estos contratos preparatorios como contratos preliminares, como precontratos, pero técnicamente se los determina como contratos preparatorios. Después son principales. ¿Qué son los contratos principales? Buscan fines propios y podrán ser de tracto único, de tracto sucesivo y de tracto escalonado. Pero la finalidad es
la que está determinada en el propio contrato. Y por último, en este sentido, los contratos accesorios. Tienen en su contenido declaraciones de voluntad que crean un estado de derecho y que preparan el contenido de futuros contratos. Otra clasificación de los contratos, otro distingo de ellos, según su ejecución. Se denomina un contrato de ejecución instantánea, conocida también como de ejecución inmediata, cuando desde que nace el contrato hasta que se extingue, media un brevísimo lapso de tiempo. La compraventa manual, el ejemplo clásico de acercarse a algún puesto de venta, pagar una cantidad para que se le entregue algo que apetece. Podrá ser un refresco, un café. Uno paga, el otro entrega. Claramente se determina el aforismo romano: do ut des, doy para que des. Doy el dinero, me das la coca. Doy el dinero, me das el café. Otro contrato es la ejecución sucesiva. Puede suceder que los contratos vayan ejecutándose paulatinamente. Siguiendo con la clasificación, veamos ahora según la situación de igualdad de las partes. Bajo esta condicionante se dividen en contratos paritarios y contratos de adhesión. En los contratos paritarios hay una libertad de discutir las cláusulas del contrato. Las partes podrán de alguna manera objetar, observar, modificar lo planteado o plantear cosas nuevas. En cambio, en los contratos de adhesión, no. Ya en estos las cláusulas vienen predeterminadas y hay que aceptarlas o dejarlas. Tómelo o déjelo. Definitivamente la ley en materia procesal contempla uno y otro tratamiento para cada una de estas situaciones. Otra clasificación es según que el contrato produzca efectos obligatorios. Ahí estamos en presencia de los contratos individuales. Estos ligan a dos personas o a dos partes, digamos, para ser más preciso. Los hace acreedores y deudores, de tal manera que ese efecto se da bilateralmente. Por lo tanto, no afecta ni beneficia a terceros. Esto a prima facie. Por otra parte están los contratos colectivos. Son normalmente contratos preparatorios que afectan a terceros que no están en el acuerdo, pero cuyo contenido les afecta. Normalmente, estos no están de acuerdo con el contenido del contrato y se discrepa. Pero habrá que determinar si realmente quienes han suscrito el contrato colectivo tenían legitimación para hacerlo.
Otra clasificación, según la naturaleza personal de la prestación de alguna de las partes. ¿Son contratos ordinarios o contratos intuito persona? Entendemos por contrato ordinario todo aquel que surte efectos para las partes sin ningún inconveniente, sin ningún problema, o que las prestaciones pueden ser llevadas a cabo por el obligado o por alguien a su cargo. Un contrato ordinario. Lo importante es que la prestación se cumpla. En cambio, los contratos intuito personas tienen la característica de que la prestación debe ser llevada a cabo, debe ser ejecutada por quien se ha obligado. ¿Por qué razón? Porque este contrato tiene una característica especial. Ha sido celebrado en función de la pericia, de la experticia, del conocimiento, de la capacidad personal de una de las partes. Por eso se denomina contratos intuito persona o contratos personalísimos. Otra clasificación habla de las por razones de expresión de la causa del contrato. Entonces ahí estamos frente a lo que se conoce como contratos causados y contratos abstractos. El tema de la causa definitivamente es una piedra en el zapato. Más que eso, o mejor dicho, sin llegar a tanto, es un conflicto doctrinario grave. Seguramente en la materia de obligaciones, en el tema de la causalidad, ya se vio esto. Los contratos causados mantienen una causa, la causa objetiva, la causa móvil. En cambio, los contratos abstractos pueden no tenerla, pueden carecer de ella, pero sin embargo, ambos contratos deben tener una causa lícita. ¿Correcto? ¿Por qué razón? Porque de lo contrario serían vetados por la ley y estarían absolutamente fuera de derecho. Tema 3. Requisitos de la formación de los contratos. Introducción. Uno de los requisitos de la voluntad o del consentimiento es que éste se encuentre manifestado, exento de cualquier tipo de vicios. Estos vicios se presentan en el momento de la manifestación de la voluntad. Uno de ellos, el error, lo vamos a ver todos, es la falsa apreciación de las cosas, los hechos, las personas, de manera que hay una apariencia frente a la verdad. Vemos una verdad aparente. Muchas veces estamos convencidos de lo que estamos viendo es lo que realmente consideramos como verdad. Y puede no serlo. El dolo es un conjunto de artificios, maniobras, engaños, seducciones, ardides, trampas, que una de las partes utiliza. ¿Para qué? Para lograr su consentimiento. Muchas veces esa parte la utiliza per se o se vale de un tercero, no importa. El propósito es el mismo. Se logra el consentimiento a efectos de
contratar con alguien. Y por último, la violencia. Es un vicio del consentimiento, pero absolutamente claro, identificable. Muchas veces muy fácil de probar, otras veces no. ¿Por qué? Porque viene el tema de la violencia psicológica. Es célebre el ejemplo, el que pongo, de la película El Padrino y despertar con la cabeza del caballo en la cama. Violencia psicológica. Material por un lado, pero no ha habido ahí absoluta exteriorización de un daño manifiesto a una de las partes. Se infiere. Concepto. Contrato es el acuerdo, el convenio de dos o más voluntades con intereses contrapuestos, que hacen coincidir total o parcialmente o en alguna medida sus voluntades. ¿Para qué? Para buscar producir efectos, generar consecuencias. Estas consecuencias son siempre consecuencias de derecho y normalmente y por lo general con un contenido patrimonial. El contrato busca conciliar los intereses. Hablábamos de que alguien quiere comprar mientras que otro quiere vender. Esta divergencia se traduce cuando se ponen de acuerdo. ¿En qué? En el precio, en el objeto, en la prestación. Ahí es cuando se forma el contrato y el elemento patrimonial no está fuera de ellos. Por el conjunto de situaciones especiales se la clasifica de forma también especial. Y veamos ahora los requisitos esenciales y requisitos accidentales. Elementos, requisitos esenciales. Estos son los que forman la estructura misma del contrato. Se dividen en requisitos comunes, como son el objeto, el consentimiento, la causa, la capacidad. Los requisitos esenciales son la solemnidad, obviamente en algunos de los casos. La entrega de la cosa, obviamente en algunos casos. Por otra parte, hay requisitos especialísimos y están determinados o están regulados o están condicionados a la naturaleza misma del contrato. Los otros requisitos son los requisitos o elementos accidentales. Muchos la llamaron modalidades del contrato. Son la condición, el término y el modo. Rápidamente, porque lo vamos a ver más adelante, estructuremos una serie de requisitos o detallaremos.
los requisitos comunes. Objeto. ¿Cuál es el objeto del contrato? Es aquello que las partes se proponen realizar. Esta definición podría ser vaga, podría ser imprecisa, como que lo es, porque habría que distinguir si el objeto es jurídico, si el objeto es jurídico y material, o si el objeto es material con importancia jurídica. La causa, la causa, complicado. Los argentinos se olvidan del tema de la causa por la gran dificultad que presenta el conocimiento y hablan del motivo. ¿Por qué motivo uno compra? ¿Por qué motivo uno vende? ¿Cuál motivo? ¿El motivo interno, psicológico o el motivo material? Por último, el consentimiento. Por penúltimo. Y la capacidad. Consentimiento. ¿Qué es consentimiento? Es la expresión de la voluntad. Esa expresión de la voluntad, traducida en una aceptación, es el consentimiento. Y la capacidad. ¿Qué capacidad? Capacidad de disposición, capacidad jurídica. Estamos entendiendo que estas condiciones se configuran como elementos fundamentales de los contratos. Por eso el tema 4 nos remite al consentimiento, es decir, una de las condiciones. Habíamos indicado que el consentimiento es la voluntad de las partes expresada. Normalmente en un documento en el cual, mediante esa voluntad, acepta todo aquello a lo cual se ha obligado. Todas las cláusulas del contrato que se presume que son de su conocimiento son aceptadas por él. ¿Por qué razón? Porque la idea es justamente expresar ese consentimiento para que después no se pueda alegar desconocimiento, no se pueda alegar algún tipo de indefensión. El consentimiento es simplemente expresar que se conoce de antemano los efectos que el contrato va a producir y en consonancia con ello uno se obliga. Es importante entender que el consentimiento en la escuela tradicional, en la escuela clásica, era el acuerdo de voluntades con intereses opuestos. Esa de la oposición ya les he explicado. La escuela alemana dice, superando esa idea tradicional, que el consentimiento se produce cuando dos sujetos hacen coincidir total o parcialmente
y en alguna medida sus voluntades, buscando generar derechos y obligaciones. Definitivamente, la doctrina ha tenido una serie de conflictos en esto, pero lo ha superado. Nuestro Código Civil, en el artículo 453, toma una posición, es decir, toma una conducta o una de estas ideas. Se manifiesta en la sección 1 del consentimiento. El artículo 453 dice a la letra, tiene el nomen juris del consentimiento expreso o tácito. El consentimiento puede ser expreso o tácito. Es expreso si se manifiesta verbalmente o por escrito o por signos inequívocos, o tácitos si resulta presumible de ciertos hechos o actos. Definitivamente el consentimiento, bajo la idea de que las partes conocen de antemano el alcance de sus obligaciones, lo dirán de forma expresa en un documento o lo ratificarán mediante sus conductas. Es importante para nosotros saber que el consentimiento posee características propias. Es una expresión del actor. Las partes en realidad se expresan. Porque como hemos dicho, en los contratos paritarios, las partes van a tener la capacidad de poder negociar los términos del contrato. Definitivamente es importante que haya dos voluntades y que esas voluntades deben armonizarse. ¿Por qué razón? Porque si no se armonizan, si no llegan a un entendimiento, jamás se va a perfeccionar el contrato. Generación del contrato. Normalmente puede suceder, no siempre, de que charlas preliminares vayan avanzando en el devenir del tiempo para terminar siendo contratos. Estas charlas preliminares generalmente terminan en el momento de que uno le hace a la otra parte una oferta seria. Qué lindo es tu auto. ¿Me lo vendes? No sé, lo voy a pensar. ¿Sabes que me gusta realmente? Te ofrezco tal cantidad de dinero. La otra parte verificará, analizará si esa cantidad de dinero es pertinente, le sirve a efectos de que pueda aceptar. Ahí tenemos el contrato. Entonces, entre los elementos de formación del contrato tenemos la oferta. Esta nace de la autonomía de la voluntad, definitivamente. Cuando damos una oferta, esta es la oferta que pretendemos que sea aceptada. Puede pasar
puede suceder de que esta oferta sea susceptible a modificaciones. ¿Por qué razón? Porque estamos en un ámbito de discusión. La aceptación de la oferta. Si la otra parte da una respuesta positiva a la oferta, acepta los términos. Definitivamente esta aceptación es unilateral. Cada uno se arroga la facultad de aceptar o no. Definitivamente también esta aceptación puede ser expresa o tácita. La aceptación puede ser administrativa, privada, no hay problema. Otro elemento es la revocación y caducidad. Si uno da una oferta, definitivamente podría ser revocada, modificada o podría carecer de efectos después de determinado tiempo. Ahí estamos frente a la caducidad. Momento y lugar de la formación del contrato. En cuanto al tiempo y al lugar para la formación del contrato, es importante esto en caso de conflicto por incumplimiento del contrato. Entonces ahí viene el tema jurisdiccional. ¿Qué juez será el que entiende el asunto? ¿Qué juez dirimirá el conflicto? Para eso es importante saber cuándo, dónde se ha formado el contrato o dónde va a producir sus efectos. Eso es lo que determina la competencia de los jueces. El momento, obviamente, porque habrá plazos de cumplimiento, plazos de caducidad, y por esa razón debemos conocerlo, ¿no? Es también el lugar importante para la legislación, para saber qué juez conoce, ya lo dije, y además dónde se va a aplicar la jurisdicción, la competencia geográfica del juez. Contrato hecho por teléfono. Es un contrato especial. Es aquel que se realiza entre las partes que se encuentran entre distintos lugares. Obviamente esta nomenclaturización parecería ya bastante perimida, y es cierto. ¿Por qué? Porque los modernos TICs han establecido otro tipo de contrato. Contrato hecho por WhatsApp, ¿se podrá decirlo? Por supuesto que sí. Contratos telemáticos, se habló en los primeros tiempos. La prueba del contrato es la grabación en el medio. Celular, WhatsApp, podrá ser Messenger, no sé. Vemos cómo esto va variando. Normalmente este es un contrato que se da en áreas comerciales, para importación o exportación de productos. Para eso están las llamadas firmas digitales. Pero todavía está regulado. Veamos ahora teorías respecto a la formación de contratos entre no presentes. Hablamos de la teoría de la expedición entre no presentes. La aceptación en esta teoría de la expedición es enviada al aceptante aunque no haya recibido. A ver, expliquemos un poquito esto. La simple expedición de la oferta
hace que se entienda la aceptación. Es bastante aleatorio, porque para trabar una relación definitivamente tiene que estar manifiesto el consentimiento. La teoría de la recepción dice: el contrato se perfecciona cuando se recibe la aceptación, pero no se informa del contenido. Son particularidades de los contratos que estas teorías observan. Este es un contrato por el cual una persona nombra un representante, por lo cual los actos de este representante hace que los efectos recaigan sobre el representado, no sobre el representante. Obviamente no todos los contratos pueden hacerse bajo representación. 3 clases de representación conocemos: convencional, legal y judicial. En su momento los desarrollaremos ampliamente. Contrato consigo mismo. Es un contrato raro pero absolutamente válido, que hace que una sola persona haga de oferente y de aceptante. Está afectado de anulabilidad. Muchos dicen: se lesiona, se violenta la autonomía de la voluntad. No parece ser así, porque justamente en el contrato está establecido que tenga esta característica. Además, que si no viola el interés de orden público, no tiene por qué ser observado. Dicho de otra manera, puede surtir sus efectos. Y por último, para terminar este primer contenido, está el contrato por persona a nombrar. El contrato por persona a nombrar es cuando una persona no quiere hacer conocer su identidad por diferentes circunstancias. Puede suceder que una persona compre para otra. ¿Por qué? Porque ésta no quiere hacerse ver. Entonces, es un contrato que tiene absolutamente todos los efectos. Nuestra normativa civil la recoge en el artículo 472. El artículo 472 del Código Civil da en 3 parágrafos un panorama bastante claro de lo que es. ¿Por qué razón? Porque le pone condiciones. Puede suceder de que se compre para un tercero, pero hay que mencionar lo que se está haciendo así. La lectura del artículo 472 de nuestro Código Civil va a servir para esa situación. Con esto terminamos este primer contenido con estos temas y esperamos que haya sido de su conocimiento pleno y entendimiento total. Buenas noches.